Cada mapa nuevo que llega al modo zombie trae consigo varias incógnitas. Una de ellas es el muy esperado Easter egg principal, que trae consigo la continuación de su lore y nos da pista de lo que podríamos esperar a futuro. Más si se trata de un mapa muy conocido como lo es Shinonuma. ¿Pero será mejor que el Easter egg presentado en Terra Maledicta? Alerta de spoiler. Sí. La esencia de esta misión es encontrar la reliquia perdida con la que separaron a Zaraxis de su anfitrión humano, mismo artefacto que puede ayudar a detener la conexión que tiene Von Lys con Cortifex. Lo primero que debes hacer es encontrar las 3 ruedas del decodificador que se usarán para activar el monolito. La primera está en una mesa de noche dentro del dormitorio, justo abajo de donde iniciamos. Después debemos ir a la puerta que nos lleva al cuartel del doctor. Allí se encuentra el monolito junto al árbol. Seguimos hacia la choza, abrimos la puerta y giramos a la derecha. Justo al final de la habitación encontraremos la segunda rueda del decodificador. Te sugiero que antes que vayas por la última rueda, esperes cerca del monolito a la ronda especial entre el cuarto y quinto round. Verás que está sellado con magia oscura y esta solo puede ser liberada con la detonación de 3 explozombies. Hacemos esto para ganar tiempo, ya que tendrías que esperar otra ronda especial o traer a la zona cada explozombie que aparezca. Ahora sí, nos dirigimos por la tercera rueda. Abrimos la puerta que nos lleva al exterior de la sala de comunicaciones y también abrimos el acceso que nos lleva al sitio de excavación. Justo frente al Pack-a-Punch está una mesa y en ella la última rueda del decodificador. Regresamos al monolito e insertamos las 3 ruedas. Cada una contiene símbolos cifrados. Para descifrar el rompecabezas tendremos que encontrar 3 pistas. Estas siempre están en el mismo lugar. Lo que cambiará es el símbolo que contienen y serán diferentes en cada juego. Uno de ellos está en la mesa de creación junto al Pack-a-Punch en el sitio de excavación. Otro lo encontraremos en una mesa en la sala de guerra frente a la bobina Tesla. Solo debemos disparar para que vuelen los papeles que la tienen escondida. Por último, debemos visitar la sala de comunicaciones donde encontraremos una habitación llena de radios. En una de las mesas estará el tercer símbolo. Ahora debemos decodificarlos. Para ello regresamos al cuartel del doctor. Junto a la fuente potencializadora está una mesa con la hoja de claves. Solo se muestra la mitad de ella porque el resto está con tinta invisible. Debemos lanzar algo inflamable a la mesa para que se revele el texto faltante. Una molotov o termita servirán. Ya una vez descubiertos los 15 símbolos, te sugiero que tomes un screenshot para mayor comodidad. Regresamos al monolito e ingresamos la combinación encontrada. En mi caso son estas 3. Gira las ruedas hasta alinear las claves sin importar el orden que utilices. Un truco para este paso es memorizar solamente 2 símbolos. Regresa al monolito y forza la tercera combinación. Eventualmente darás con el resultado. Una vez realizado el cifrado, alrededor de la zona encontrarás lápidas con símbolos. Estas tendrán un brillo rojizo con la que podemos iniciar la ceremonia o evento siguiente. Si juegas en solo, esta opción aparecerá una vez, o sea, una lápida brillante. Pero si juegas con 2 o más, brillarán más lápidas, por lo que para iniciar el evento, cada jugador deberá activar la lápida correspondiente. Pero cuidado, antes de activar este evento debemos hacer un paso extra, por lo que a fuerza necesitaremos conseguir la Wunderwaffe. Los 2 métodos para obtenerla te lo explico en otro video que subí al canal, mismo que dejo la tarjeta y link en la descripción, pero no te preocupes que conseguirla no es nada complicado. Ahora sí, con la arma especial en mano, prepárate para la pelea. Activa la ceremonia desde la lápida y comenzarán a salir zombies por todas partes. De entre ellos sobresalen algunos con un aura azul. Estos son la clave para resolver el evento. Debes eliminarlos con la Wunderwaffe cerca del árbol. Cada zombie de estos eliminados romperá las conexiones entre las lápidas y el monolito. Te sugiero que vayas con el cuerno de Norticus como artefacto, ya que podrás congelar varios objetivos cerca del árbol y así eliminarlos fácilmente, y por lo menos 2 niveles en cada uno de los potencializadores para mayor seguridad. Esto es una prueba de tiempo. Si no logras la misión, podrás repetirlo nuevamente. Después de una breve narración, te pedirán que busques 2 partes de un espejo roto. Para ello deberás ir al éter oscuro. Regresa a la fuente y verás que contiene ya un poco de sangre, pero deberás de terminar de llenarla. Para ello, solo necesitas juntar un grupo de zombies y activar la trampa de Flogger. Los cuerpos serán lanzados hacia la fuente y se llenará de sangre.
Puedes hacer este paso todas las veces que sea necesario. Ahora acércate y bebe la sangre que ahí está. Entrarás al éter oscuro y buscarás una orbe roja que está en alguna parte del edificio principal. Su ubicación es aleatorio en cada juego. Una vez encontrada, dispárale para que se mueva. Síguela hasta su ubicación final, pero ten cuidado que aparecerán explozombies constantemente. Una vez que se detenga, recibirás el primer pedazo del espejo. Si llegaras a perder el efecto de la sangre, solo regresa a la fuente, bebe de nuevo y regresa hasta donde se detuvo el orbe. La segunda parte del espejo estará también en el edificio principal. Bebe sangre y dirígete al mapa que está en la sala de guerra. En este verás una X con la ubicación. Solo ve a la zona indicada y busca en el techo. Dispara y obtendrás el segundo fragmento. Ya con las dos partes, dirígete al sitio de excavación. Deposita las piezas del espejo en el pedestal al centro del terreno y aparecerá un orbe sobre alguno de los podios de alrededor. Interactúa con él para darle energía. Se elevará y saldrá volando hacia alguna de las 4 cabañas principales en Shinonuma. En el caso de estar con 2 o más jugadores, cada uno de ellos deberá activar su orbe y vigilar hacia qué dirección se dirige. Cada jugador debe ocuparse de su propia orbe. Una vez encontrada, deberás dispararle para que se mueva a un nuevo sitio. Esto lo realizarás 3 veces. Con el último disparo, regresará al sitio de excavación donde nos espera la batalla final. Esta es la última oportunidad para conseguir munición, gastar tus corazones y subir el nivel de tus potencializadores, así que no te guardes nada. En alguno de los podios encontrarás el orbe ya energetizado. Una vez que interactúes con el orbe, aparecerá el eco de Zaraxis, que te atacará de una forma muy similar a como lo hace Zavala la embustera. Este evento se divide en 3 fases. En la primera fase tienes que eliminar a los zombies con un aura azul, cerca del pedestal donde dejaste las partes del espejo, por lo que deberás traer la Wunderwaffe con buena cantidad de munición o por lo menos con nivel 1 de Pack-a-Punch para traer cargas extras. Después de esto aparecerá una burbuja alrededor de la zona y es aquí donde el eco de Zaraxis es vulnerable y podrás hacerle daño. Cuando sea de nuevo inmune, comenzará la fase 2. Esta etapa es similar a la anterior, solo que los enemigos con aura azul serán ahora explozombies. Nuevamente los eliminamos cerca del pedestal. Una vez hecho esto, reaparecerá la burbuja y podremos dañar de nuevo al eco de Zaraxis. En la última etapa se repite el patrón anterior, solo que ahora serán Stormkrieger los objetivos con el aura azul. Una vez exterminados, ve con todo contra el eco de Zaraxis para eliminarla de una vez. Una vez terminada la narración, acércate y recoge el espejo de reliquia y con ello obtendrás tu recompensa, que será una calling card, objetos varios y entre ellos una Raygun. Como verán, este easter egg supera por mucho al de Terra Maledicta, porque no es tan lineal, no te lleva paso a paso ofendiendo la inteligencia del jugador y sí presenta un reto superior, que no lo hace tedioso pero sí entretenido. Espero que esta guía te haya servido. Si fue así, asegúrate de suscribirte para estar atentos a los futuros retos que vendrán en la saga Zombies de Call of Duty.